Desde afuera, Lisa Marie Presley podía parecer una de las mujeres más privilegiadas del mundo. La única hija de Elvis, el rey del rock and roll, heredera de todo, con dinero, fama, mansiones, contacto con otros artistas, casada con Michael Jackson y después con Nicolas Cage. Pero cuando te acercas un poco más allá de la superficie, esa misma herencia se vuelve una jaula. Porque además de todo esto, también heredó un padre que murió antes de que ella pudiera entenderlo como hombre. Heredó Graceland, sí, la mansión de Elvis, pero también heredó el dolor de que ese lugar que era sagrado para ella se convirtiera en un museo, en un negocio familiar y, lo más doloroso, en un cementerio, donde las personas que ella más amaba y ella misma terminarían enterrados en ese lugar. Heredó fama, pero la odiaba. Nunca tuvo privacidad, heredó a una madre guapísima, pero no a una madre que le daba lo que necesitaba emocionalmente. Y ahí está lo trágico, que aunque Lisa tenía todo para vivir una vida plena y de ensueño, en realidad fue todo lo contrario. Cargó con demasiadas cosas, sumado a errores graves que cometió que terminaron acabando con ella más de lo que cualquiera podía imaginarlo. Por eso en este video veremos cómo Lisa Marie Presley pasó de ser vista como una especie de princesa estadounidense a ser devorada por la prensa. Por sus relaciones tan mediáticas, sus cambios de peso, sus adicciones, sumado a tantas heridas y tragedias familiares, terminaron apagando a una mujer que parecía haber nacido con todo. Y quédense hasta el final porque hablaremos de cómo en la última etapa de Lisa hubo dos películas que significaron universos completamente distintos para ella. Mientras una buscaba celebrar a su padre y devolverlo como leyenda al mundo, la otra, desde la mirada de su madre Priscilla, lo mostraba como un hombre adulto, poderoso y controlador que había marcado su vida desde que era adolescente. Terminó tocando una de las partes más profundas de toda su vida. Pero antes quiero agradecer a Odoo por hacer posible este video, ya que si tú también estás construyendo un proyecto, ya sea un negocio, un podcast, una tienda, un canal de YouTube o cualquier idea que quieras sacar adelante, Odoo Proyectos puede ayudarte a organizarlo todo en un solo lugar. Con Odoo Proyectos puedes visualizar tus flujos de trabajo, arrastrar y soltar tareas entre etapas, crear subtareas, asignar responsables, poner fechas límite, colaborar fácilmente con tu equipo para que todos estén alineados. Además, puedes llevar el control de tiempos, documentos, dar seguimiento al avance de los proyectos, todo desde una misma plataforma. Y lo mejor es que Odoo Proyectos es gratis como primera aplicación sin límite de usuarios. Escuchaste bien, gratis sin límite de usuarios. Así que no tienes nada que perder, vayan a probar la aplicación que les he dejado el link aquí abajo y vean si en realidad les puede servir esta herramienta para alcanzar sus metas, que estoy segura que así será. Elvis, el Padre Dios. Lisa Marie nació en febrero de 1968, a menos de un año del matrimonio de sus padres, y su llegada al mundo no fue vista con la ilusión y tranquilidad que uno se imaginaría. Su madre, Priscilla, aún era muy joven, tenía apenas 22 años y desde los 14 había sido moldeada para convertirse en la esposa perfecta para Elvis Presley. Por eso, al enterarse de que estaba embarazada tan pronto después de la boda, no solo tuvo miedo de ser madre por primera vez, sino también de perder el lugar que ocupaba en la vida de Elvis Presley. Sentía que al subir de peso con el embarazo, él se fijaría en otras mujeres, ya que por supuesto, pues era acechado por mujeres alrededor de todo Estados Unidos y del mundo prácticamente, y esa idea la aterraba. Por lo que Priscilla solo comió manzanas los 9 meses para no subir ni un gramo de más de lo que requería la bebé y hasta pensó en no tenerla, en caerse del caballo o provocarse algo para que no naciera. Priscilla contó en su libro Softly as I've Left You de septiembre del 2025 que Elvis estaba dispuesto a aceptar lo que ella deseara. Si quería tener al bebé o no, él la apoyaba. Y puede sonar difícil de creer, ya que él era súper religioso, ¿cómo siquiera podía contemplar una idea así? Pero la realidad es que ninguno de los dos estaba listo para ser padre. Elvis tenía 32 y estaba atravesando una etapa difícil de su carrera. Ya no era el fenómeno de finales de los 50. Ahora, 10 años después, ya la música estaba cambiando. Habían llegado los Beatles, los Rolling Stones, nuevos sonidos y él seguía muy concentrado en las películas. Como actor lanzó muchas, pero ya ni siquiera estaban teniendo el éxito que antes tenían. Pero aún así, los dos decidieron seguir adelante con el embarazo, aunque según lo cuenta Lisa Marie en su libro From Here to the Great Unknown, en el que en gran parte me basé para hacer este video, piensa que su mamá nunca la quiso.
que ella cree mucho en las energías del útero y todas esas emociones de rechazo que su mamá sentía por ella en el vientre fueron lo que la llevaron a todos los demás problemas que vendrían después. Lisa realmente no recuerda a sus padres casados, más bien recuerda lo doloroso y traumático que fue para ella su divorcio cuando apenas tenía 4 años. Significó que tenía que dejar Memphis, Tennessee, Graceland, la mansión donde vivía con su padre, para mudarse a Los Ángeles, donde su mamá había elegido vivir. Lisa estaba realmente molesta. Odiaba Los Ángeles, odiaba la escuela, no tenía amigos, no hablaba con nadie, solo se refugiaba en escuchar la música de su padre y era la más feliz cuando él le llamaba por teléfono o podía ir a verlo a Tennessee. Ahí se divertía muchísimo, tenía a sus tíos, primos, abuelos, amigos, pero sobre todo a su papá. Él la consentía muchísimo, la dejaba hacer lo que ella quisiera, comer dulces, comida chatarra todo el día, nunca lavarse los dientes, nunca bañarse. Cuenta que hasta podían pasar 10 días sin que ella se bañara cuando estaba de visita con su papá. Todo esto para Lisa era un paraíso. Se sentía realmente vista y amada por su padre. En una ocasión, ella se cayó de la bicicleta, Elvis se enojó muchísimo, le gritó. Lisa se fue llorando a su cuarto, pero al ratito él entró con su guitarra, se sentó a un lado de ella y le cantó Can't Help Falling in Love with You, que es uno de los momentos más emotivos que recuerda de toda su infancia. Para Lisa, Elvis era un dios. Ella creía que podía mover montañas, cambiar el clima, que no había nada que su padre no pudiera hacer para hacerla feliz. Se sentía realmente amada, valorada y protegida por él. Elvis revivió su carrera con el especial de Navidad de 1968 y a partir de ahí volvió a ser la sensación mundial. Llevaba a Lisa a los conciertos, la subía al escenario, le aplaudían y aunque a ella no le gustaban tanto los reflectores, sí era la más orgullosa y le encantaba ver a su padre. Pero su fantasía terminaba cada vez que tenía que regresar a Los Ángeles. Para Lisa era una tortura dejar Memphis y llegar a Los Ángeles con una madre que siempre le daba órdenes. Que lávate los dientes, que acuéstate temprano, que ponte el uniforme, peínate. Aquí la propia Priscilla le cuenta a Larry King cómo ella era como madre y Elvis como padre. Well, I was a disciplinarian. I mean, he wouldn't... He spoiled her. He spoiled her, yes. He loved children, and he definitely spoiled her, and he left the discipline to me. I was the bad guy. So, Lisa, of course, always wanted to be with him because she didn't get any discipline from him. He would let her stay up till 3 o'clock in the morning, not bathe, not brush her teeth, and I was the one on the telephone going, did you brush your teeth? ¿Sí ven dónde está el problema? Elvis era un padre fantasía. El padre mágico que hace realidad los sueños de su hija. En cambio, Priscilla era la madre que reprendía. Y eso para una niña de 6, 7, 8 años se siente como mi papá me ama porque me consiente y me deja hacer lo que yo quiera y mi mamá no me quiere porque me regaña mucho, que es una percepción infantil, pero créanme que deja heridas reales. Sobre todo porque Lisa a su corta edad no alcanzaba a ver a su padre como un ser humano muy, muy complejo, que aunque era y todavía lo es y siempre lo va a ser, muy amado y admirado por su talento, lo que representa en la historia de la música. Por otro lado, también era un hombre muy inestable, cargaba con sus propios vacíos, sus adicciones, sus excesos, un cuestionable gusto por chicas adolescentes, una vida muy desordenada entre mujeres, giras, un ejército de personas alrededor de él que como dependían económicamente de Elvis, pues tampoco podían decirle que no a nada. Y aunque no dudo que Elvis amaba profundamente a Lisa, era su única hija, el amor más puro que seguramente había experimentado, tampoco podía ponerla por encima de su propio caos. Viéndolo de forma realista, sin la fantasía del papá mágico, pues no era un padre completamente presente ni funcional. Y eso es muy triste porque Elvis murió antes de que Lisa fuera lo suficiente madura como para entender que su padre no era perfecto. Quedó congelado en su memoria y en su corazón como este padre de fantasía que la hacía sentir la niña más importante del mundo. Elvis Presley tomaba cada vez más y más medicamentos de los que ya tenía una fuerte dependencia. También estaba agotado, venía de giras de conciertos, grabaciones, problemas acumulados ya de salud, que murió el 16 de agosto de 1977 con solamente 44 años, súper joven. Lisa tenía 9 y estaba allá en Graceland cuando esto sucedió. Lo peor es que a ella le tocó verlo en el baño boca abajo, intentó ayudar, pero no se lo permitieron. Y creo que fue lo mejor, que ya no la dejaron ver a su padre así.
Pero igual no puedo imaginar cómo ella se sintió ver a su abuelo Vernon llorando, tantos fans que comenzaron a llegar, así una multitud exagerada de gente. Y ella, aunque sabía que algo terrible había pasado, no podía realmente entender lo que ese día significaba. Luego llegó Priscila, pero para Lisa, en vez de que ver a su madre fuera un refugio y una salvación en ese momento tan doloroso, lo consideró como una traición. ¿Qué está haciendo mi madre aquí? Si ella fue la que dejó a mi papá y aparte viene por mí, me va a llevar a Los Ángeles, realmente no quería verla. Y todo esto lo plasmó en su canción Lights Out, que fue su primer sencillo cuando se lanzó como cantante mucho más adelante en el 2003, pero habla precisamente de esta etapa. Tú quedabas a 1.000.000 de millas atrás, refiriéndose a Elvis, y yo lloraba cada vez que tenía que dejarte. Alguien apagó las luces allá en Memphis. Todavía llevo mi reloj 2 horas atrasado. Y es que entre Memphis y Los Ángeles hay 2 horas de diferencia. Es como si ella se hubiera quedado estancada en ese tiempo. Después de Elvis, la niña que nadie protegió. En los años siguientes, cuando Lisa aún era una niña, lo único que le importaba era poder regresar a Memphis para estar con su abuelo, sus amigos, sus tíos, sus primos, pero sobre todo sentirse más cerca de su papá. Y cuenta que Priscila usaba esto como una forma de controlarla. Si no haces tal o cual cosa, no vas a ir a Memphis. Así es que ella hacía todo lo que le pedía a su madre con tal de que la dejara ir. Y así era, iba todos los veranos, fin de año, Semana Santa, básicamente cuando no tenía que ir a la escuela. Y cada vez que podía, le pedía la llave a sus familiares para que la dejaran entrar al cuarto de su padre, que estaba conservado tal como él lo había dejado. Se acostaba en su cama y comenzaba a llorar. Esto lo siguió repitiendo a lo largo de toda su vida, incluso poco antes de morir, regresaba a esa mansión, aunque fuera ya museo con gente abajo, a veces llevaba a sus hijos, a veces sola, para desahogar todo lo que estaba sintiendo. A partir de la pérdida de Elvis, vinieron más personas a su alrededor que también comenzaron a morir, como su abuelo, tíos, amigos. Todo esto se lo iba guardando. Sentía que cada vez más perdía la ilusión de lo que había sido Memphis para ella, porque al final no tenía a alguien realmente con quien compartirlo, y es donde creo que Priscila se equivocó gravemente como madre, porque en vez de ser un refugio para Lisa, acompañarla, dejarla experimentar su duelo, fue todo lo contrario. Le apretó el botón en la disciplina, la puso en una escuela de famosos para que se llevara con gente importante, donde de lo único que hablaban era de sus viajes, sus lujos, quién tenía el papá más exitoso, y a ella no le importaba nada de eso. También la metió a una religión muy controversial, cienciología, que está considerada como un culto, que tal vez no venía de maldad de Priscila, pero sí se equivocó pensando que todos estos cambios iban a hacer que su hija no se echara a perder, entre comillas, cuando nada de eso reemplazaba el apoyo que necesitaba de su mamá. Porque creo que perder a un padre a tan corta edad, aunque por supuesto es una herida imborrable, algo de lo que difícilmente alguien se puede recuperar, tampoco es determinante como para que toda la vida de ese pequeño esté condenada al sufrimiento. Si tiene a alguien que lo apoye, que lo guíe, especialmente el otro progenitor, pues seguramente podrá superarlo, pero en este caso Lisa no tenía a nadie. Priscila ni siquiera la dejó vivir su duelo. Después de la muerte de Elvis, la mandó a campamentos, se fueron de viaje a Europa, al Palacio de Buckingham, como si el tenerla distraída y ocupada iba a hacer que no sintiera el dolor. Y hasta aquí podemos entender que Priscila realmente no sabía cómo ayudar a su hija. Y también podemos entender que quería vivir su vida, libertad después de Elvis, que no la dejaba hacer nada, pues ahora sí se iba a destinos paradisíacos, tenía parejas, quería encontrar oportunidades como actriz, modelo. Todo eso hasta cierto punto se puede entender, aunque no lo hace correcto, pero pudiera atribuirse a la inmadurez, que estaba perdida emocionalmente, pero lo que sí creo que no tiene nada de justificación de parte de Priscila es lo que pasó con su novio Michael Edwards. Cuando Lisa tenía alrededor de 10 años, él empezó a cruzar límites con ella, que ya saben que no puedo explicar muy bien aquí por las reglas de YouTube, pero pues son cosas que ningún menor debería de experimentar. Y esto, según Lisa, sucedió a los 10, a los 11, a los 12, a los
los 13 y a veces hasta más adelante. Lisa se lo contó a su mamá, le mostró marcas, le dijo que él no la hacía sentir bien, pero Priscilla, en vez de cortar de tajo la relación con él, alejarlo de su vida o denunciarlo a la policía, lo que hizo es pedirle que solamente se disculpara. Y en otras ocasiones le decía a la propia Lisa que algo debió hacer para que él se portara así con ella. Y aunque Priscilla ha intentado dejar en duda este testimonio de Lisa, yo le creo completamente, sobre todo porque Priscilla en su libro, que salió después del de Lisa como una respuesta para limpiar su imagen, no lo negó del todo. Dijo, le pregunté si él lo había hecho antes y ella dijo que no, que había sido algo de una sola vez. También me dijo que él no la había tocado. Yo sabía que Lisa a veces inventaba historias para llamar la atención, pero esto se sintió diferente. Le dije a Lisa que iba a pedirle que se fuera, que ya no podía confiar en él, pero ella empezó a llorar. Me rogó que no lo hiciera, me decía que no había pasado nada. Incluso me escribió una carta defendiendo a Michael mientras yo estaba fuera por trabajo. Todavía conservo esa carta. Que viendo este texto del libro de Priscilla, creo que contiene grandes banderas rojas. ¿Cómo está eso de que a Lisa le gustaba, según ella, inventar historias para llamar la atención? ¿No sería que simplemente Priscilla no escuchaba a su hija? La segunda es que después de que Lisa le haya dicho algo así tan grave, ella todavía siguiera yéndose de trabajo, que esto es algo que Lisa dice mucho, que su mamá viajaba para hacer castings, grabar comerciales, películas y la dejaba sola por días o semanas con Michael Edwards. Y la tercera es que para Priscilla no debió haber sido prueba de nada el que la niña le haya dado esa carta defendiendo a su novio. Pudo haber sido que él la obligó a escribirla, que la amenazó, que ella tenía miedo. Y es devastador de pensar cómo hasta su madre le volvió a fallar a esta niña. Por ejemplo, aquí ya de adulta dice que odiaba a ese hombre. My mother was with this guy I hated, and in a really odd relationship that I wasn't happy. I didn't want to be home, you know, and she kept putting me in boarding schools. It was just, I wasn't focused, didn't have a purpose, basically. Did that relationship end? Thank God, yeah. Yeah. That must have been hard on the daughter when your mother is with someone you hate. Yeah, this guy was, yeah. He wrote a book, and I don't know if he even came on your show. Did What was he? his name? Michael Edwards. No, Okay. on this show. Tristemente, Priscilla puso primero su dependencia emocional de este novio que a su hija, porque ellos también tenían una relación súper tóxica de pelearse, regresar. Lisa hasta ayudó varias veces a escapar a su mamá porque él la violentaba para el siguiente día ver cómo regresaba con él. Todo esto hizo que en la escuela encontrara las sustancias como refugio. En este punto no se convirtió en una fuerte adicción, pero sí en una forma de anestesiar el dolor, que fue como un primer paso a lo que vendría más adelante. Así que como ven, desde afuera la gente la veía como una niña así, con el dolor de perder a su padre, pero a la vez muy compensada por todos los lujos y privilegios, pero Lisa ni siquiera era consciente de eso. Y es que creo que cuando naces entre tanta opulencia ya eso se te hace normal, como que no tienes ni idea de lo que significa carecer de eso, así que eso ni le agrega ni le quita felicidad a tu vida en lo más mínimo. Y aquí se lo dice Larry King, que ella ni siquiera se consideraba privilegiada. Did you know you were a privileged child? No, not really. I mean, I didn't think of it because it was such the opposite. Once, especially once my father died, my mother made sure I was in a situation where I didn't feel, you know, or get treated any different, particularly than anybody else. And my family on my mom's side particularly was interested in making sure I didn't feel too spoiled or... Hombres como refugio. La primera relación de Lisa llegó a la misma edad que cuando su madre conoció a Elvis, los 14 años, y ambas con un hombre mayor. En este caso se trataba de Scott Rollins, de 22 años, un aspirante actor. Era como si se estuviera repitiendo la historia. Priscilla no estaba nada de acuerdo, la consideraba aún muy joven y por supuesto que entendía las implicaciones de una relación así tan desbalanceada, pero a Lisa no le importó. Ella se obsesionó con este chico, lo veía a escondidas, lo buscaba. Priscilla terminó cediendo únicamente a que se vieran cuando ella estuviera presente como chaperona, pero aún así ellos se las arreglaban para verse escondidas y a solas. Para Lisa, este fue su primer gran amor.
pero también su primera traición, porque este chico lo único que quería con ella era el apellido Presley. Pensaba que el estar de novio con la hija de Elvis le iba a funcionar para su carrera, así que después de 2 años y medio de relación, puso de acuerdo a uno de sus amigos para que les tomara fotos a escondidas y las vendiera a las revistas. Los medios lo publicaron atacando a Lisa como una cualquiera, cuando nadie se ponía a considerar que el que estaba mal era él y ella aún era una menor de edad. La noticia corrió por todos lados. Lisa descubrió que todo fue una estrategia de Scott y le rompió el corazón. Y también fue la forma en la que se dio cuenta por primera vez en su vida que había personas que la iban a usar solo por su apellido. Intentó hacerse daño, acabó en el hospital, pero afortunadamente se recuperó. Volvió a la preparatoria, pero ya no podía funcionar ahí. Iba mal en todas las materias, reprobaba todos los exámenes, no entendía nada, que la corrieron de la high school y nunca la pudo terminar. Poco después, a sus 17, conoció a uno de los hombres más importantes de su vida, el músico Danny Keough, quien la trataba como una chica normal. A él no le interesaba que fuera hija de quien fuera, que se apellidara como se apellidara, de verdad tenían mucha química, se la llevaban bien juntos. Si fue la primera vez que Lisa sintió que alguien la apreciaba solo por ser ella. Comenzaron a vivir juntos y Lisa quedó embarazada, pero ella ni siquiera se dio cuenta, de repente tuvo mucho dolor y fue al hospital y resulta que había perdido al bebé. Era un embarazo ectópico que no se pudo desarrollar y cuando quedó embarazada por segunda vez los invadió el miedo a los dos. Se sentían muy jóvenes, ella tenía apenas 19, él no era un músico que pudiera mantener a una familia, así que decidieron no continuar con este embarazo. Pero justo después se arrepintieron, lloraron y coincidieron que lo mejor era en terminar la relación. Cada quien se fue por su lado. Danny se fue varios meses a tocar en un crucero y ella se quedó atorada con esa idea de que había cometido el peor error de su vida. Así que se propuso enmendar ese error, se puso a estudiar de ovulación, en cómo funcionaba su cuerpo, a estudiar su ciclo y cuando estaba segura de que era el momento indicado, su punto más fértil, se fue a buscar a Danny al crucero para quedar embarazada de nuevo. Y así fue, a las 2 semanas la prueba salió positiva, pero el problema es que Danny no tenía ni idea de lo que ella estaba planeando. Y lo siento, creo que eso sí está mal, el hacer todo este plan y cálculos y todo cuando ni siquiera le dices a la otra persona que está igual involucrada en esta situación. Y ella misma lo dijo en su libro, no planeaba atraparlo, pero sí, lo atrapé. Volvieron a vivir juntos, pero Priscilla hizo hasta lo imposible porque se separaran. Según Lisa, su mamá no quería que estuviera con él porque quería seguirla teniendo controlada. Aún así se casaron, la boda fue sumamente mediática porque todo el mundo quería ver a la pequeña niña de Elvis que se estaba convirtiendo en adulta y madre casi a la misma edad que Priscilla la había tenido a ella. En mayo de 1989 nació Riley Keough. Su llegada fue noticia mundial, su foto salió en la revista People como conozcan a la primera nieta de Elvis Presley. Según Lisa, ella odiaba la fama, pero accedió a que le tomaran esta foto pensando que así los paparazzis la dejarían en paz, pero por supuesto que sucedió todo lo contrario. El interés con este matrimonio y esta bebé no hacía más que aumentar. Y toda esta presión de la fama hizo que el matrimonio no fuera bien. Danny se sentía incómodo con ser el señor Presley, y él calmaba todos sus problemas consumiendo sustancias, algo que molestaba muchísimo a Lisa porque ella ahora que era madre solamente quería tener un estilo saludable y vinieron coqueteos con otras personas, peleas, conflictos, pero aún así Lisa se propuso a tener otro bebé de él e igual que como con la primera, hizo todos sus cálculos de ovulación porque estaba decidida a tener un niño y así fue. Benjamin Keough nació en octubre de 1992. Ambos hijos se convirtieron en el refugio emocional de Lisa. Era como si Lisa, por fin, por medio de sus hijos, hubiera tenido ese amor incondicional que siempre deseó, especialmente de su niño, quien era igualito a Elvis Presley. Y la relación entre ellos fue sumamente cercana, que la propia Riley ha dicho que a veces se sentía celosa de su hermano. Para Lisa, Benjamin era como una especie de continuación de Elvis y por eso también era tan dependiente emocionalmente de él. Después de ser madre, Lisa comenzó a interesarse en la música y así fue como conoció a la superestrella Michael Jackson. Ellos tuvieron una conexión inmediata porque por fin Lisa conoció a alguien que la entendiera, alguien que supiera lo que era vivir dentro de la pecera de la fama, el ser observado por todo el mundo desde niño, no tener una infancia normal y cargar con un apellido convertido en marca.
Por eso el enamoramiento fue tan fuerte que a Lisa no le importó su esposo, no le importó su matrimonio ni el padre de sus hijos. Ella lo único que quería era estar con Michael. Se divorció de Danny 6 años después de haberse casado y menos de un mes después, para que vean lo rápido que sucedió todo, ya se casó con Michael en mayo de 1994 en República Dominicana. Pero es súper irónico cómo la mujer que odiaba la fama va y se casa con el hombre más famoso sobre el planeta Tierra. Era obvio que esto les iba a traer demasiada atención a ambos, pero creo que Lisa funcionaba tratando de arreglar sus errores. Primero, su novio la usó por su apellido, pues se buscó a alguien que no le interesara que ella fuera famosa. Pero como ella era la famosa, él se sintió ignorado en el matrimonio, así que se buscó a alguien que fuera más famoso que ella y solamente ese era Michael Jackson. Pero además de mediático, este matrimonio fue profundamente controversial porque Michael se encontraba en graves problemas de imagen por las acusaciones de Jordan Chandler y muchas personas interpretaron la boda como una estrategia para mostrarlo como un hombre heterosexual, estable y capaz de ser una figura paterna para los hijos de Lisa. Había mucho ruido, muchos cuestionamientos, pero nada de eso le importaba a ella. Ella estaba súper feliz con Michael y también lo veía como una especie de que podía rescatarlo, porque al rescatar a Michael sentía que podía reparar lo que había sucedido con su papá. Pero ese fue justo uno de los problemas, porque Michael se empezó a parecer muchísimo a Elvis. Lisa ya había visto esta película, un ídolo que se fue perdiendo entre doctores, medicamentos, personas a su alrededor que no le podían decir que no. Y además estaba el tema de los hijos. Michael quería tener hijos ya y a ella no le surgía ese sentimiento de maternidad que sí le produjo Danny Keough. Se divorciaron en agosto de 1996, pero su relación a partir de ahí quedó súper ambigua. Riley dice que no está segura si ellos siguieron siendo amantes o si simplemente súper amigos cercanos que no podían alejarse, pero sí se siguieron viendo por varios años más hasta que Lisa decidió detener esa relación con Michael para entrar a su relación más caótica, su matrimonio con Nicolas Cage. Se conocieron en una fiesta. Nicolas estaba casado con Patricia Arquette y ella de hecho estaba comprometida con John Osaika, pero nada de esto les importó a ninguno. Casi inmediatamente terminaron sus relaciones y comenzaron a estar juntos, que ya eso les dice mucho de la impulsividad de estas dos personas, porque ahora con Nicolas, Lisa había encontrado a alguien que no dependiera de su fama, pero que también era igualito a ella. A diferencia de Michael Jackson, que eran súper diferentes, pues Nicolas tenía esa misma explosividad y forma de ser que ella tenía. Por eso salían chispas de su relación, siempre discutían y el episodio más famoso es cuando Lisa le avienta su anillo de compromiso a Nicolas. Estaban en el yate de él y él por un impulso lo tira al mar, pero inmediatamente se arrepiente, llaman a buzos para que lo busquen, obviamente no lo encontraron, así que le compró uno aún más costoso. Ese costaba 60,000, pues ahora le costó uno de $100,000. Después de esto, díganme qué matrimonio pudiera funcionar así, pero ellos, aún a pesar de todas estas banderas rojas, fueron y se casaron. El matrimonio solo duró 107 días, poco más de 3 meses, y Lisa aprendió la lección que no podía estar con alguien ni muy famoso ni que fuera igual a ella en temperamento. La vida normal que no pudo salvarla. Después de tantas decepciones amorosas, lo que hizo Lisa fue mejor enfocarse en su carrera musical, algo que siempre había querido hacer y pues por andar distraída con los amores no lo hacía. Sus letras eran muy autobiográficas, intensas, dolorosas y la música era rock, pero rock triste, melancólico, más de nicho que lo masivo que era la música de su padre. Y por eso vinieron dos grandes problemas con esta carrera de Lisa. Uno, por supuesto, es la imposible vara con la que la medían, siempre comparada contra el peso del legado de Elvis Presley. Y la segunda era aún más dolorosa, porque para promocionar su álbum, un compromiso que tenía con la disquera, pues tenía que ir a entrevistas, a giras de medios, donde inevitablemente le iban a tocar el tema que ella odiaba tocar.
a su papá. ¿Cómo fue el día que murió? ¿Qué sentiste? ¿Lo extrañas? Y se puede ver su incomodidad en las entrevistas, sobre todo en la de Larry King. Él le pregunta sobre ese día que Elvis se fue y ella lo para en seco. You were at your father's home when he died, right? I don't go into this now, you know. What? I don't usually go into this, the night of the death thing and all that stuff. Okay. Pero Larry insiste, le pregunta si aún tiene comunicación con él y ella no quiso responder. Do you ever feel communication with your father? Do you ever feel a channeling? Some people claim that they feel their father or their mother departed around them. I don't know. We're getting into a hairy, controversial field here, and I'd rather Yeah, not you can comment. feel it or feel it. You know, I mean, if I don't want to answer. You don't have to. It ain't a Okay, thank court. you. Tanto Lisa como su hija en su libro dicen que ella nunca hablaba de su papá, nunca veían una película de él en familia, ni siquiera escuchaban sus canciones más famosas. Si ella iba manejando y salía en la radio una canción de Elvis, le cambiaba inmediatamente de estación. Era casi como un tema prohibido en su hogar. Aunque sí había una circunstancia en la que Lisa escuchaba su música completamente sola en su cuarto, solo acompañada de alcohol, y se ponía a llorar. Aunque hubo muchas críticas hacia la música de Lisa, aún así su primer álbum, A Quien Corresponda, llegó al número 5 de los Estados Unidos y esto le dio cierta ilusión. Se volvió a casar ahora a sus 37 años con Michael Lockwood, quien había sido el productor musical de su segundo álbum Now What, y Lisa se enamoró de él por lo mismo que de su primer esposo, porque era alguien que no era famoso y le podía dar esa sensación de normalidad que tanto necesitaba. Y así fue, se casaron en Japón en el 2006 y sorprendentemente quien entregó a Lisa en el altar fue su mamá Priscilla. ¿Cómo se reconciliaron? ¿Cómo llegaron a este punto? Pues la maternidad las unió. Tuvo un niño llamado Navarrón Garibaldi un año antes de que naciera Riley. Así que juntas prácticamente estaban criando tanto al hermano de Lisa como a su hija. Y Lisa le compuso una canción de reconciliación a su madre llamada Raven, cuervo en español, el color que llevaba el pelo su madre cuando estaba con Elvis, porque Elvis así se lo pedía. Él tenía como este fetiche con el pelo negro y él también se lo pintó negro para tenerlo igual que ella, y como que Lisa empezaba a entender un poco lo que había pasado su madre con él y estaba más dispuesta a escuchar su historia. Y la canción dice: yo escucharé tus historias, esas que llenan tus ojos tristes, cuando tenías el cabello negro como cuervo. Y hasta acepta algo de culpa de que no ha sido la mejor hija, porque dice: sé que he sido despiadada, vamos, seca tus ojos, realmente no fue tan malo, hermosa mujer. Pero de verdad me da mucha tristeza cómo la única forma en la que Lisa se acercó a su madre es cuando ella la entendió a Priscilla, no cuando sucedió lo contrario. Esta reconciliación fue muy corta. A Priscilla le encantaba la canción y es que es una canción nada más de entendimiento, de te veo mamá, entiendo que yo te fallé, que te fallaron todos. Nunca un reclamo y por eso Priscilla iba a los conciertos y la cantaba. Pero al parecer Priscilla nunca entendió ni ha entendido que ella también falló gravemente como madre. Lisa Marie soñaba con una vida plena y normal, volver a ser madre, tener una casa grande, ver crecer a sus hijos y así fue. Tuvo gemelas en octubre del 2008 y realmente parecía que Lisa por fin tenía la vida perfecta. Pero cuando una persona viene en modo supervivencia y cargando con tanto, cuando por fin puede relajarse, es cuando surgen todas las consecuencias de lo que no ha podido procesar. Para la cesárea de sus hijas le recetaron medicamentos para el dolor, mejor conocidos como opioides, que son recetados, se debe tener mucho cuidado con esto. Y Lisa lo empezó a consumir como por tratamiento, luego por recreación y al final desarrolló una dependencia que la persiguió hasta el último día de su vida. Comenzaron a venir también problemas económicos porque Lisa nunca pensaba en el dinero. Ella sabía que había y había de sobra, así que además de gastarse hasta lo que se le ocurriera, su hija habla de que tenía bolsas Chanel y que a veces ella le agarraba una y su mamá ni siquiera se daba cuenta y luego le decía y ni se acordaba de qué bolsa le hablaba. Pues esta misma actitud también lo tenía con las personas que trabajaban en su casa. Tenía un montón de chefs, choferes, personal de limpieza, niñeras, que el descuido fue tanto que
los empleados que se volvieron sus amigos también se empezaron a aprovechar y le empezaron a hacer fraude con el dinero. Lisa se terminó dando cuenta, los corrió absolutamente a todos porque no sabía quién había sido y llegó a desconfiar de todo mundo, que se quedó sola. Ni amigos, cortó relación prácticamente con toda la gente. Su único refugio eran sus hijos, pero principalmente el varón, Benjamin, a quien hasta le dedicó su tercer álbum, Storm and Grace, y la canción para él dice: eres el hombre más hermoso que he conocido, tienes el corazón más hermoso, me mata que nunca puedas mostrarlo y que una coraza haya crecido, quita el pie del acelerador. Y es que sí, Benjamin estaba cargando con mucho toda esta conversación de que era idéntico a Elvis, lejos de que él lo tomara como un halago, lo tomaba como un peso. Ser comparado con el abuelito mítico que ni siquiera conociste, y además él nunca pudo desarrollar su identidad, como por ejemplo Riley, que después de ser modelo se convirtió en actriz y es una actriz hasta hoy súper exitosa. Él quería ser cantante, pero su mamá no lo dejó. Pensaba que le estaba haciendo un bien al protegerlo de las comparaciones que vendrían con su abuelo. Luego quiso ser chef de sushi, pero no funcionó. Y ya sé que muchos lo podremos ver como pues este nepo baby que no se esfuerza y no hace nada de su vida, pero también, como lo dice Lisa en su canción, tenía una coraza, un bloqueo emocional muy fuerte que lo incapacitaba, sobre todo por esa relación que tenía con su madre, y al verla hundirse en los medicamentos, él también desarrolló lo mismo. Lisa realmente no quería o no podía rehabilitarse, entraba y salía de los centros y tanto que criticaba tanto a Michael Jackson como a su padre, que no les gustaban que les dijeran que no cuando tenían que frenar con lo de la adicción. En su caso se repitió la historia. Su hija, por más que intentaba frenarla, pues ella mejor la alejó de su vida. Por fin Riley la convenció de que entrara a un centro de rehabilitación, y lo que hizo Lisa ahí, aprovechando que ya estaba bajo supervisión médica, fue realizarse una manga gástrica. Tenía mucho tiempo lidiando con sobrepeso y por supuesto que los medios usaban esto tanto en forma de burla como una supuesta preocupación de que iba a acabar igual que su padre, que terminó con sobrepeso. Así es que ella, con esta cirugía, pues por fin iba a callar lo que tanto la prensa la criticaba. Y así fue, había titulares celebrando maravillosa transformación de Lisa Marie, impresionante pérdida de peso, vean el antes y el después, pero nada de este arreglo físico la arregló por dentro. Y fue cuando entró en un círculo vicioso, porque en lo único que ella encontraba orgullo de sí misma era en que era una buena mamá. Podían decir que su música había fracasado porque desafortunadamente de su álbum debut, que estuvo en el número 5 de las listas, esta tendencia fue a la baja. El segundo álbum fue el número 9 y el tercero el 45. El interés en su música desafortunadamente se había esfumado. Según Riley, Lisa decía que no servía para nada, que no había terminado la prepa, que no era bonita, que no estaba a la altura del apellido, y lo único que la hacía sentir bien era que era una buena mamá, pero como ahora era una adicta siendo madre de 2 pequeñas, pues ya ni eso. Y eso le causaba culpa por lo que consumía más, y así un círculo vicioso en el que todo se ponía peor. El matrimonio con Michael Lockwood también terminó súper mal. Ella le pidió el divorcio porque sospechaba que él hacía fraudes con su dinero, y entraron en una batalla complicadísima por la custodia de sus hijas, que casi las pierde por su adicción, obviamente. Pero Riley, como ya era mayor de edad, entró como monitora tanto de su madre como de las niñas, una especie de responsable si algo salía mal, y por eso dejaron a las gemelas con su mamá. Pero todo esto no hacía más que hundir más a Lisa en su consumo y por lo tanto también a Ben, que su situación, sumado a problemas de depresión y ansiedad, lo llevaron a acabar con todo en julio del 2020, cuando apenas tenía 27 años. Y así Lisa perdió al segundo hombre que más amó en su vida. Etapa final, cuando sintió que lo perdió todo. Me parece difícil siquiera imaginar el dolor que sintió Lisa, y se negó a aceptarlo porque quiso alargar la existencia de su hijo manteniendo su cuerpo en su casa. Preparó un cuarto frío para que estuviera ahí y entraba a verlo, a cantarle, a hablar con él. Impresionante. Y es choqueante, como dice en su libro: me sentí muy afortunada de haber encontrado una manera de seguir maternándolo. Es como si no podía asimilarlo simplemente, y como no podía asimilarlo, vivía en una fantasía donde él todavía seguía ahí y ella podía seguir siendo su madre.
Riley y ella se hicieron un tatuaje en honor a él, igualito que el que él tenía grabado el nombre de las dos, e hicieron pasar al tatuador a ese cuarto para enseñarle cómo era el tatuaje de Benjamin y que se los hiciera igual. Imagínense la excentricidad de todo esto, pero no había poder humano que convenciera a Lisa que tenían que hacerle un funeral a su hijo. Por fin, después de 2 meses, ella lo entendió y él fue enterrado en Graceland junto a su padre y su abuelo. A partir de ahí, aunque Lisa realmente lo intentó estar bien por sus hijas, porque a Benjamin le hubiera gustado para honrar su memoria, simplemente no pudo. Y si entran a su Instagram, ella compartía mucho sobre sus hijos, como su experiencia de ser madre era lo que más la llenaba y de lo que estaba lleno su Instagram, pero a partir de que se fue Benjamin, dejó de compartir. Era como si el dolor fue tan grande que ya los ánimos se fueron. Ya no había nada que compartir porque por lo regular se comparten momentos bonitos en las redes sociales y a ella se le habían acabado. Pero lo siguiente que sí compartió fue algo muy especial para ella y para su familia, la película Elvis, que fue justo 2 años después y Lisa estaba orgullosísima. Era una forma de celebrar a su padre, pero ahora desde un punto que sí podía vivirlo. Fue a eventos para promocionar la película junto a Austin Butler, el actor que interpretó a su padre, también junto a su madre Priscilla. Pero realmente Lisa no se veía bien. En su semblante se ve tristeza como una nube gris que la rodeaba. Y por ejemplo, esta fue la última entrevista de su vida. Se metió ahí entre la entrevista a Austin Butler y también se ve como si estuviera bajo la influencia de algo. It was mind-blowing, truly mind-blowing. I really didn't know what to do with myself after I saw it. I had to take like 5 days to process it because it was so incredible and so spot on. Y recordemos que esa película era solo para celebrar a su padre, el gran artista que fue, para introducirlo a las nuevas generaciones, y no contaba que casi justo después vendría una película que lo pintaba como todo lo contrario. La película Priscilla de Sofía Coppola, que no ponía a su papá como el rey del rock and roll, sino como un hombre adulto que había moldeado y encerrado a su esposa desde que era una adolescente hasta que finalmente tuvo que irse para encontrarse a sí misma. Esto le molestó muchísimo a Lisa. Para ella ese no era su padre. Su papá era un héroe, el hombre que más la había amado, que se había ido cuando ella tenía 9 años y lo sintió como otra traición de su madre, que hasta ese momento de celebración de ella con su papá se lo estaba arrebatando, como si Priscilla quería el protagonismo. Lisa leyó el guión, no le gustó para nada, le envió correos a Sofía para que no hiciera la película, que no dañara la imagen de su papá, pero pues Sofía no la escuchó porque a final de cuentas creo que Priscilla tenía derecho a contar su historia. Ella vivió esa relación y no era nada nuevo esa historia, está basada en un libro que ella escribió muchísimos años atrás, lo lanzó en agosto de 1986 y ya había una película igual de Priscilla que también contaba lo del libro. No era que se estuviera destapando algo que nunca se hubiera sabido sobre Elvis, pero entiendo que Lisa pues lo tomó como algo que su mamá le estaba haciendo personalmente a ella, porque sintió que le arrebató el último momento de felicidad que había encontrado en ese momento tan oscuro en el que se encontraba. Sofía Coppola le respondió que no se preocupara, que se esperaba ver la película y ya luego hablaban, pero ni siquiera vivió Lisa para verla. Tenía tiempo quejándose de problemas estomacales, pero nunca quiso ver a un doctor. Estos problemas se agravaron con fiebres, con más dolor y seguía negándose a ser atendida. Finalmente la hospitalizaron, pero fue demasiado tarde. Murió el 12 de enero del 2023 a los 54 años. La razón médica fue por complicaciones relacionadas con su cirugía bariátrica, una obstrucción del intestino, y aunque sí, esa fue la razón médicamente, creo que emocionalmente la razón fue de un corazón roto, porque de haber aceptado atención médica desde hacía mucho tiempo, cuando comenzaba con los dolorcitos, seguramente con todos los recursos que tenía a la mano podía haberse salvado. Pero cuando ya una persona no tiene fuerza interna para seguir luchando por sí misma, ni todos los privilegios del mundo alcanzan. Al final Lisa fue enterrada en Graceland junto a Benjamin y su padre. Espero que ahí o donde quiera que esté haya encontrado el amor y la paz que siempre necesitó.
Ese amor que en un momento pensó haber encontrado con Michael Jackson entró tan ilusionada a ese matrimonio, pero salió profundamente herida. Es un tema súper complejo que no podía abarcar en este video, por eso lo he pasado para la parte 2. No se lo pueden perder, cómo se enamoraron tan intensamente, cómo respondió el público, las entrevistas, los rumores a su alrededor, qué dijo Michael, qué dijo Lisa, porque de lo más interesante es que ella al principio lo defendió y después se fue volviendo bastante ambiguo, habló de él con dolor, con distancia, luego con cariño, que por eso lo trataremos todo en la parte 2 de este video. Les dejo el link aquí abajo para que corran a verlo. Muchísimas gracias a Odoo por haber hecho posible este video, también gracias a los miembros. Los invito a ser miembros si les gustaría apoyar al canal de esa forma, pero cualquier forma que ustedes puedan o quieran apoyar este canal cuenta y cuenta muchísimo. Regálame un like y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.